Suponiendo que este caso fuera el que hemos puesto ahora mismo, recuerden que ahora estamos hablando de un diodo normal y ahora mismo lo que tenemos en pantalla es un diodo Zener. Imagínense que esto que tenemos aquí es un Zener. Los electrones, al llegar a los 4,7 de voltaje Zener, saltan desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Porque el dopado lo permite. Ellos hasta ahora no lo habían podido lograr porque el dopado no era permisible, pero a este diodo Zener lo han trabajado de forma diferente. Por eso, cuando los 10 voltios comienzan a aumentar y llegan a 4,7, los electrones llegan a alcanzar la energía suficiente como para saltar y pegarle a uno de estos electrones que romperá este enlace y se formará una corriente. Es decir, un solo electrón cuando es lanzado, es decir, llega a 4,7 voltios, o sea, cuando la fuente llega a 4,7 voltios, los electrones tienen que verlos, y disculpen que haga este paréntesis, un electrón es como un objeto que necesita una energía para ser lanzado de un lado al otro. Bien, en este tipo de diodo, como el dopado es diferente, por mucho que subamos la energía hasta los 10 voltios, los electrones no pueden saltar. Porque el dopado no, o sea, la forma de agregarle las impurezas de boro y de fósforo no se lo permite. Sin embargo, el diodo Zener se fabrica con la intención de que cuando llega a 4,3 los electrones puedan saltar, o 4,7 puedan saltar directamente. Es decir, el electrón adquiere la energía suficiente como para saltar. ¿Y qué ocurre cuando da el salto? Llega, tropieza con un electrón y lo saca del lugar. Y al sacarlo, este electrón choca con otro y así sucesivamente se crea como una cascada, es decir, una ruptura en cascada. Uno pega al otro, el otro se va del sitio, rompe el otro y así sucesivamente hasta que de repente comienzan a ir al potencial positivo. Esto que va ocurriendo poco a poco va creando una corriente en la medida de que aumentamos el voltaje. Es decir, en pocas palabras, lo que ha ocurrido es que cuando llegamos al valor de 4,7 voltios apareció una corriente eléctrica por el circuito. Esto hasta ahora no había sido posible por esta razón que les comenté. Al dopar al diodo de forma diferente, sencillamente se convierte en una resistencia muy grande. Pero si lo trabajamos de una forma contraria a esta, es decir, que calculamos todo lo que calcula un ingeniero o la física de estado sólido para realizar este tipo de diodo, sencillamente cuando se llega a los 4,7, el electrón sí adquiere una energía que lo hace volar por el aire, romper este enlace y así sucesivamente se crea una ruptura que poco a poco va a crear una corriente eléctrica por el diodo. Por esta razón, un diodo Zener se coloca en un circuito en inversa. No tendría ningún sentido colocar un diodo Zener en directa. Entonces, siempre que veamos un diodo Zener en un circuito, lo analizaremos de esta forma que hemos visto. Recuerden, 4,7 voltios, el diodo se queda con 4,7 voltios. ¿Por qué razón se queda con 4,7 voltios? Bien, porque es la energía que necesitan estos electrones para poder superar esta barrera de 4,7 voltios. Es decir, que el Zener, en vez de convertirse en una resistencia infinita por el propio dopado, se convierte en una resistencia, y esto es incorrecto decirlo, ya que el diodo Zener, cuando conduce en inversa, la resistencia que ofrece es muy pequeña, pero es como si esa resistencia provocara, repito, es incorrecto, una caída de 4,7 voltios. Es decir, los electrones tienen que esperar a tener la energía de 4,7 voltios para poder saltar y crear una corriente por el circuito. Bien, analicemos ahora el circuito sin explicar el Zener. Si tenemos un Zener de 4,7, lo interesante a medir es, con el multímetro en voltios de continua, ubicar la punta negra o la punta negativa del multímetro en masa, es decir, en la parte negativa de la fuente, y tendríamos aquí 10 voltios menos 4,7, tendríamos en el ánodo 5,3 voltios. En realidad, eso es lo que ha hecho el Zener. El Zener se ha quedado con 4,7 voltios. Y de 10 voltios que teníamos, ahora mismo tenemos 5,3 en el ánodo del diodo.
Ya veremos que más adelante en los ordenadores portátiles esto se utiliza bastante. Y otras aplicaciones que también se le dan. Ya lo veremos en los esquemas directamente. Y el otro diodo que nos viene quedando es el diodo LED. Bueno, LED significa Light Emitting Diode, o sea, diodo emisor de luz. Igual es un diodo, pero la diferencia es que de acuerdo a la luz que emite, el diodo se fabrica con un material específico. Es decir, la luz que puede emitir un diodo, ya sea roja, verde, azul, blanca o cualquier o ultravioleta, que también existen, depende de el material con que ha sido fabricado y lógicamente la longitud de onda con que se emite esa luz. Ahora bien, nosotros para trabajarlos en los esquemas tendríamos que tener en cuenta esto. Como ven, prácticamente todos los diodos tienen una resistencia limitadora. El LED también tiene la suya. Y va en función de la corriente que le ha especificado el fabricante para emitir una cantidad de luz determinada. Es decir, de acuerdo a la cantidad de luz que debe emitir el diodo para hacerlo visible lo mejor posible, está limitado en una cantidad de corriente, es decir, la cantidad de electrones que van a saltar de ánodo a cátodo, es decir, qué resistencia debo poner para que pasen esa cantidad de electrones. Ahora bien, de acuerdo al color del diodo, pues tengo una cantidad de voltaje o una caída de voltaje en este diodo. Por ejemplo, el color blanco tiene un voltaje, o el voltaje del diodo es de 3,5 voltios. Entre ánodo y cátodo tendríamos que medir 3,5. Es decir, si ponemos 10 voltios de fuente menos 3,5, en el cátodo tendríamos 6,5 voltios. Y muy importante, este diodo sí se polariza en directa para que ilumine. No es el caso del Zener. Y ya aclaro que el único caso donde vamos a encontrar diodo inversa va a ser en el diodo Zener y otro diodo que se llama diodo supresor de voltaje, pero prácticamente es el mismo trabajo de Zener. Prácticamente es lo mismo. Lo único que en algunos casos se llama diodo supresor. Ya lo veremos también en los esquemas. Bien, repito, aquí no hay mucho que explicar, prácticamente es lo mismo que hemos dado hasta ahora, solo que la caída de un diodo LED va de acuerdo al color del LED. Es decir, estos números que están aquí, que por ejemplo el blanco es de 3,5 voltios. Bien, si toman esta tabla, en los colores que normalmente se van a encontrar en un ordenador portátil, pues estos son los colores o estos son las caídas de voltajes que vamos a tener en el LED, lo que va a provocar el LED. Así que no me extiendo mucho en esto, no creo que esta sea una avería como para comentarla, más bien es a modo de que el alumno tenga un poco más de conocimiento. Pero lo interesante es que si en un momento determinado tienen que revisar un circuito que tenga incorporado un LED, pues de acuerdo al color que tiene ese LED, es la caída que va a provocar.